Episodio 34. Vamos a ver cómo añadir profundidad de campo, que es algo muy útil, muy práctico y muy estético. Y además es el siguiente paso, aquí donde estamos con esta animación. Venimos del episodio 33, donde hemos creado pues, este espacio 3D. Fijaos, por donde nos vamos moviendo con las cartas. Lo he retocado un poquito para que quede más estético, pero es lo que os he enseñado. Que aún así todavía quedaría pues la rotación de las cartas y el movimiento, esto que lo vamos a ver, pero bueno, poquito a poco. Vale, añadir profundidad de campo, nos centramos. Vale, voy a colapsar esto, selecciono todo, L, colapso. Botón derecho, nuevo, cámara. Fijaos, cuando creamos una cámara nueva, aquí tenemos una opción, habilitar profundidad de campo. Aquí ya directamente está habilitada, pero en nuestra cámara no estaba habilitada. Así que tenemos que habilitarla, es lo primero. Así que seleccionamos la cámara y podemos ir aquí a capa y configuración de la cámara. Y entonces nos aparece aquí las configuraciones de la cámara que hemos creado. Podemos cambiar las cosas, es decir, aunque hayamos creado la cámara, podemos cambiarlo. Así que vamos a habilitar profundidad de campo, esta opción de aquí, simplemente. ¡Tachán! Habilitar profundidad de campo. Y después, si sabemos un poquito de fotografía o de vídeo, pues podemos cambiar aquí el F, es decir, la apertura. Así que vamos a cambiarlo un poquito, vamos a ponerlo no en 0, sino 1,8. 1,8 está bien. Y ya está habilitado. Entonces ahora ya podemos ir aquí abajo, donde pone opciones de cámara, y aquí tenemos profundidad de campo activado, que de hecho podemos activar y desactivar aquí. Vale, entonces ahora para hacernos una idea de dónde estamos enfocando, voy a seleccionar este monitor, de los dos monitores, ¿os acordáis? De la vista de dos monitores, dos vistas. Voy a seleccionar el de la izquierda para ahora cambiarlo, y en vez de vista superior, aquí, voy a poner vista personalizada 1. Y entonces veo, fijaos, voy a dar atrás al zoom, con la rueda, así. Aquí tenemos la cámara, aquí tenemos distintas capas, y aquí tenemos el fondo. Entonces ahora si yo voy aquí a la distancia de enfoque, en opciones de cámara, fijaos que si la modifico, hay un cuadradito que se está moviendo. Y eso quiere decir justo el lugar en el que está enfocando. Entonces yo esto puedo animarlo. Puedo cambiarlo de lugar, puedo hacer que estén unas partes más enfocadas, otras menos. Entonces esto, cuestión clave. Después aquí, pues la apertura podemos modificarla y el nivel de desenfoque podemos aumentarlo. Entonces fijaos que si yo aumento... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy aumentando y no cambia. Importante. Depende del sistema con el que estemos trabajando, la previsualización de la profundidad de campo puede que no esté activada, porque requiere muchos recursos del ordenador. Entonces, importante, que no nos volvamos locos porque esto no está funcionando, tenemos que cambiar aquí las previsualizaciones rápidas. Aquí, este botoncito. Hacemos clic, entonces damos a desactivado, calidad final. Es decir, si estamos en borrador rápido, pues los procesos que requieren mucha potencia del ordenador no se van a previsualizar. Después, cuando procesemos, se van a ver, pero no en la previsualización. Pero aquí lo queremos ver, así que le damos desactivado y entonces ahora pues se ve más desenfocado. Podemos aumentar el desenfoque más todavía. Y fijaos, pues se ve más desenfocado. Si aún así no podéis previsualizar este desenfoque, esta profundidad de campo, entonces, hay veces que se queda bloqueado, no sé por qué. Entonces, lo que tenéis que hacer es ir a renderizar. Entonces, seleccionamos la composición, control, comando, M. Y entonces comenzamos a exportar. Y en cuanto comencemos a exportar o a renderizar, veréis cómo se previsualiza la profundidad de campo. Y se ve todo más borroso. Hay veces que se queda bloqueado y es por eso, es por la previsualización. Entonces, desactivado, calidad final. Y si aún así no se ve, pues empezamos a procesar, empezamos a renderizar. Y entonces ahora nos podemos hacer una idea mucho más clara, aunque va a ir mucho más lento, pero podemos bajar un poco la resolución a 1/3, por ejemplo, o a la mitad, que es mucho, ¿no? Mitad de resolución, la mitad. Y así podemos hacernos una idea más clara de cómo va a quedar el resultado final. Así de simple. Luego después, por ejemplo, podemos cambiar la forma del iris. Es decir, esto para los que sepan un poco de fotografía, pues cambia según las palas que tenga el objetivo, pues crea un tipo de desenfoque, triángulo, cuadrado, pentágono, hexágono. Pero esta requiere muchos recursos del ordenador, así que en general, bueno, rectángulo rápido es la que se suele usar. Pero que sepáis que hay otras. Y después se pueden cambiar por aquí algunas cositas más, pero que bueno, son menos usadas. Vamos a volver aquí a dos vistas. Vale, entonces ahora en este proyecto en concreto, nosotros queremos que la capa yo, donde estoy yo, esté siempre enfocada. Pero fijaos que si tenemos una distancia concreta de enfoque, es decir, que desde la cámara hasta donde enfoca siempre va a ser la misma distancia, y sin embargo hemos animado a la cámara moviéndose, fijaos, aquí vais viendo que la cámara se va moviendo, vamos avanzando. Entonces, la distancia de enfoque va a dejar de coincidir, así que lo que tenemos que hacer es decirle que siempre enfoque a una capa. Es decir, que esta distancia de enfoque sea siempre la distancia que hay desde la cámara, esté donde esté, hasta esa capa. Y así esa capa siempre va a salir enfocada. Así que esto es muy sencillo, ya veréis. Simplemente seleccionamos la capa cámara y la capa en la que queremos que siempre esté enfocada, que es yo. Seleccionamos las dos. ¿Cómo seleccionan las dos? Pues clic en la primera, comando o control,
clic en la segunda, yo. Y entonces ahora vamos a capa, vamos a cámara, aquí abajo, y decimos vincular distancia de enfoque con capa. Plonk. Y fijaos que nos dice este mensaje. Cámara 1 no puede ser cámara de un nodo. Importante, importante. Esto es una cosa que no la he hecho para que lo viéramos ahora. En las propiedades de la cámara, cuando creamos la cámara al principio, fijaos, selecciono la cámara, capa, configuración de la cámara. De todas las opciones que hemos habilitado, aquí había una que hemos dicho que al principio no nos hacía falta, que era cámara de un nodo. Es decir, cuando vamos a mover una cámara sin aplicar ese movimiento de paneo, de tilt o sin aplicar desenfoques, etc., con cámara de un nodo nos vale. Pero si vamos a aplicar desenfoque, vamos a aplicar profundidad de campo, etc., necesitamos cámara de 2 nodos. Así que hacemos clic en aceptar y ahora sí, seleccionamos cámara 1, control o comando capa yo, vamos a capa, cámara y ahora vincular distancia de enfoque con capa. ¡Tachán! Entonces ahora siempre nos movamos donde nos movamos, la capa yo va a estar enfocada. Si nos hemos pasado con el desenfoque, pues no pasa nada. Podemos bajar, aquí vamos a la cámara, opciones de cámara y en el nivel de desenfoque pues podemos bajar un poquito a 400 o 300 o lo que nos guste. Y si por ejemplo queremos que el fondo esté más desenfocado, porque las cartas están muy desenfocadas pero el fondo no tanto, pues os acordáis cómo hacerlo. Simplemente vamos al fondo, posición y en el eje Z lo vamos a llevar así, ¿no? Porque fijaos que va hacia adelante. Aquí se mueve hacia adelante. Tenemos que llevarlo hacia atrás. Entonces cuanto más atrás, pues más desenfocado. Que en este caso yo creo que queda bien. Así. Vale, pero no hemos acabado aquí con el tema de desenfoque o profundidad de campo. Porque a lo mejor lo que queremos es animar la distancia de enfoque. Entonces, bueno, voy a deshacer todo así. Voy a desvincular la distancia de enfoque a la capa yo. Entonces lo que voy a hacer es animar el enfoque. Primero en mí, y luego en una carta, y luego otra vez en mí. Entonces esto no es complicado. Lo podríamos hacer directamente animando aquí la distancia de enfoque. Pero habría que hacerlo un poquito como a ojo y puede que no quede tan bien. Así que lo mejor es utilizar un objeto nulo. Como hemos aprendido a utilizarlos, sabemos crearlos. Así que, botón derecho, nuevo, objeto null. Nulo. Enter para cambiar el nombre y decimos animación de enfoque. Entonces, el cometido de este objeto nulo simplemente va a ser para asociar o para vincular el enfoque de la cámara a este nulo y este nulo moverlo adelante y atrás en el espacio Z. Entonces, el enfoque se va a ir moviendo porque si vinculamos el enfoque de la cámara a este nulo y el nulo lo movemos adelante y atrás, pues entonces el enfoque se va adelante y atrás. Entonces, selecciono la cámara, selecciono animación de enfoque y digo capa, cámara, vincular distancia de enfoque con capa. Ah, vale, se me ha olvidado activar el nulo en 3D porque tenemos que moverlo en el eje Z. Así que, clic, seleccionamos y ahora sí, capa, cámara, vincular distancia con capa. Y ahora, yo mueva donde mueva este nulo, posición, fijaos, muevo adelante y atrás, ahí va a estar el enfoque. Y entonces ahora lo que tenemos que hacer es llevar este nulo en cada momento del vídeo donde queremos que esté enfocado. Por ejemplo, al principio yo quiero que esté enfocado en yo. Así que voy a la posición de yo, selecciono la posición, digo comando C, solo la posición, comando C, aunque no haya fotogramas, voy a la posición de animación de enfoque, al nulo, y digo comando V. Entonces fijaos que la posición del nulo y la posición de la capa yo, donde quiero que esté enfocado ahora, es la misma. Ahora activo el relojito para animar esta posición del nulo y congelo estas características de posición del nulo para este momento. Después, a lo mejor un segundo después, quiero que esté enfocada una de las cartas. Por ejemplo, esta no, que está muy adelante. Una de las que esté más o menos cerca de mí. Esta, por ejemplo. Esta. Así que despliego la posición dándole a la P y digo copiar, comando o control C, copio la posición. Y ahora, como tengo el cursor aquí en este momento, un segundo después, voy al objeto nulo, animación de enfoque, y comando control V, pego. Entonces fijaos que ahora el nulo se mueve de adelante a atrás. Y fijaos que el enfoque también. Fijaos qué chulo, ¿eh? Entonces, estamos en el segundo 0, yo enfocado. La cámara va avanzando y el nulo se va moviendo a la misma distancia que esta carta. Como hemos vinculado el enfoque, pues el enfoque también va a esta carta. Y quiero que se mantenga aquí un poquito y después quiero que vuelva a yo. Así que lo mismo, vuelvo a copiar la posición de yo, llevo esto un poquito más adelante y copio la posición en el nulo. Y entonces ahora tenemos que el enfoque empieza en mí, que va a la carta y que vuelve a mí. Interesante, ¿no? Vamos a procesarlo para verlo esto un poquito más claro. Cerramos un poquito el área de trabajo con la N, voy a cambiar una vista
y resolución la mitad para no ir súper lento, sí, el espacio. Va cargando, hay que cargar un poquito, ahí lo tenemos. Ahí está. Así que episodio 34, profundidad de campo o desenfoque, se acabó.